En Segunda de Crónicas 5, 12 al 13, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de seguir el orden de Dios a la hora de que el sacerdote le prepara un servicio al Señor? En este caso, Dios nos habla del Festival de las Trompetas. En este caso, en esta porción de la palabra, la cual tiene como tema el Festival de las Trompetas, Dios le pide al sacerdote que le celebre este festival. Dios solo se va a sentir bien cuando Él le pide al sacerdote, cuando él le pide a los levitas algún servicio, algún sacrificio, y en obediencia camina a cumplir o a ejercer lo que Dios le dice. Cuando el sacerdote, cuando los levitas son obedientes a la palabra del Señor, siempre que trabajen para Dios, Dios se va a regocijar de todo lo que el sacerdote y los levitas hagan en la casa y en el altar de Dios. Lo voy a volver a repetir: siempre y cuando el levita y el sacerdote sean obedientes, sigan el reglamento de la ley de Jehová, cuiden el altar del Señor, cuiden la santidad del Señor, sus objetos santos, siempre y cuando el sacerdote cumpla con el reglamento de la casa de Dios, del altar de Dios, con el reglamento que Dios le entrega al sacerdote y a los levitas, siempre y cuando estos cumplan con el orden que Dios les entrega para que estos trabajen en su casa y en su altar, Dios siempre se va a regocijar. Dios siempre va a recibir todo lo que Él le pida al sacerdote, que el sacerdote camine a ejercer el trabajo que Dios le entrega. Cuando el sacerdote es obediente, Dios recibe todo lo que éste le entrega al Señor. Podemos ver a través de esta porción de la palabra cómo una nube densa cubrió el templo en medio del festival de trompetas que se celebró al Señor. Dios va a recibir lo que el sacerdote prepare que Él le haya pedido. Dios no va a recibir nada que Él no haya pedido. Segunda de Tesalonicenses 2 nos muestra, Segunda de Tesalonicenses 2 nos dice de qué manera el enemigo de las almas para estos tiempos de apostasía está engañando al hombre. La palabra del Señor nos dice, aún en Apocalipsis 13, Dios nos habla de la bestia. Dios nos dice que ella hace milagros y prodigios mentirosos. La palabra del Señor nos dice claramente que Dios automáticamente, el hombre desobedece, Satanás tiene acceso a sentarse en la casa de Dios, la cual es el templo, la cual es el cuerpo del hombre, quise decir que es templo del Espíritu Santo. Automáticamente el hombre desobedece.
Satanás se sienta en la casa de Dios y se hace pasar por él. El enemigo de las almas se sienta en la casa de Dios y se hace pasar por él. Y el hombre no se da cuenta. Dios nos dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Por esto debemos saber, debemos entender quién es Dios. Dios sabe que ningún hombre es perfecto. Dios nos dice que cuando Él llama al sacerdote, Él lo llama con defecto. Dios dice que el sacerdote es sacado dentro del pueblo, donde hay personas que hacen cosas bajo ignorancia. De aquí es que Dios saca el sacerdote. Dios elige el sacerdote según Él cree. Según Él cree, el sacerdote que pueda cumplir con el trabajo que Dios le entrega. No todos los hombres tienen la misma capacidad, pero sí son débiles, dice el Señor. Son ignorantes. Dios sabe que el hombre puede fallar, que el hombre puede caer. Dios sabe que el hombre no es perfecto, pero también Dios sabe que el hombre puede llegar a la altura de un varón perfecto. O sea, que no hay excusas. Dios es claro cuando le habla al hombre. Dios es claro cuando le da las instrucciones al hombre. Dios es claro. Para estos tiempos de apostasía, Satanás está operando con gran engaño de iniquidad. La palabra del Señor nos dice que Él opera haciendo milagros y prodigios mentirosos. Y el hombre no se daría cuenta. Como único podemos ver, podemos entender. ¿Quién está ejerciendo estos milagros? Es por el fruto. Estamos viviendo tiempos de apostasía, tiempos finales. La desobediencia es pecado. La desobediencia es pecado. Dios nos dice que su palabra es la única que puede sanar y restaurar. Dios nos muestra cómo Él trabaja con el hombre. Dios mismo, cuando quiere hacer algo, Él separa al ministerio elegido y lo envía. Satanás está operando con gran engaño de iniquidad. Dios sí le entregó poder al hombre. Dios hizo el hombre a su imagen y a su semejanza. Pero hay un orden que hay que seguir. El sacerdote tiene un trabajo que hacer. El trabajo del sacerdote no tiene nada que ver con hacer milagros y prodigios. El sacerdote Dios no lo envía a ponerle las manos a nadie. El sacerdote Dios no lo manda a profetizar. El sacerdote Dios no lo manda a adivinar.
el sacerdote trabaja con las ofrendas del pueblo. Automáticamente el sacerdote ejerce el trabajo que Dios le da, tal y como Dios se lo entrega. Cuando el sacerdote se separa para Dios limpio y purificado, se aleja del mundo, cuando éste trae la palabra del Señor, cuando éste trae la adoración, en caso de que éste sea un sacerdote levita, en caso de que el sacerdote traiga la palabra del Señor o la adoración según el alimento que Dios le da sin levadura, aquí, a través de la esencia de ese incienso espiritual que sale de la boca del sacerdote, Dios puede sanar sin que el sacerdote tenga que poner las manos. Esto le toca a Dios. Esto le toca a Dios. En caso de que Dios quiera hacer algo especial en el pueblo, Dios mismo le habla al sacerdote y lo prepara para lo que él vaya a hacer el día del servicio. Dios lo prepara. Ahora recordemos que Satanás, para estos tiempos, está operando con gran engaño de iniquidad. Así como Dios habla a través de sueños, Satanás también. ¿Qué dice o qué le indica el hombre al sacerdote que fue Dios quien le habló? La palabra del Señor tiene que confrontar ese sueño, esa visión. Lo que no está escrito en el libro de la ley, el sacerdote no lo puede hacer. Lo que no está escrito a través de la palabra del Señor, el sacerdote no lo puede hacer. Satanás siempre va a enviar al hombre según el deseo de su corazón. Satanás siempre va a enviar al sacerdote a hacer cosas según lo que el hombre siente en su corazón. Satanás puede interrumpir una visión, un sueño que algún ser humano esté teniendo. Lo voy a volver a repetir. Satanás puede interrumpir algún sueño que el sacerdote, que algún ser humano esté teniendo. Satanás puede ver cuando el hombre está soñando. Es por los movimientos que el hombre hace. Cómo el hombre puede ver, puede saber, puede entender. Es por todo lo que ocurre en esta visión.